Bienvenidos a Desde la Cripta, el espacio donde compartiremos y contaremos historias de terror, donde todo es disfrutable, incluso el miedo. Hola, me animo a contar mi historia porque las brujas son de los temas de miedo que más se oyen desde que somos niños. Actualmente vivo en el estado de Querétaro, pero soy del estado de Veracruz, en México, y esto que les voy a contar me pasó cuando tenía 14 años. Vivía en un pueblo pequeño a 1 hora y media del puerto de Veracruz. No daré el nombre, pero es un lugar en las montañas donde siempre está lloviendo y vivimos con una niebla constante. Es un pueblito muy pequeño y muy humilde. Un día recuerdo muy bien, mi mamá me regañó porque no había ido a buscar leña, porque en esos tiempos cocinábamos con madera en un pequeño fogón. En los pueblos la gente suele levantarse muy temprano, como a las 5 de la mañana, o al menos mi mamá lo hacía porque le preparaba la comida a mi papá, que se iba a trabajar todo el día en el campo, cuidando unas chivas que teníamos, y después se iba a revisar unas parcelas que tenía sembradas con maíz. Total, que me regañó mi mamá por no tener leña, así que a esa hora me fui a buscar enojada. Ustedes saben que a esa edad uno no quiere hacer caso de los papás. Salí de la casa con una lamparita de petróleo, de esas que se encendían con un cerillo, y tenías que tapar con un vidrio para que no se te apagaran, porque todavía estaba muy oscuro a esa hora. Me fui a donde siempre a buscar leña, que estaba como a 2 kilómetros de la casa. Iba hablando sola de lo enojada que estaba. Cuando al frente, como a unos 30 metros, vi una silueta medio borrosa por la niebla. Parecía una persona mayor, y cuando me fui acercando, volteó porque escuchó mis pasos. Me vio y me dijo: Ven tú, quien seas. Ayúdame, porque ya estoy viejita y no veo muy bien. Me acerqué lentamente y cuando volteó a verme pude ver su rostro, y efectivamente era una señora mayor como de 90 años. Tenía muy arrugado el rostro y vestía con una manta enrollada en el pecho y la cabeza. La vi y no tuve miedo porque me recordó a mi abuelita. Me dijo de nuevo cuando me pudo ver de cerca: Ven, hijita, préstame tu brazo para apoyarme, porque estoy muy cansada. Entonces le di mi brazo para que se apoyara y me agarró, pero de pronto sentí que me empezaba a presionar más y más, hasta que me dolió mucho y le dije: Oiga, ya suélteme que me está apretando muy fuerte. Entonces vi cómo cambió su rostro. Empezó a reír a carcajadas, pero no me soltaba. Y sin decirme nada, de repente me mordió tan fuerte el brazo que grité con todas mis fuerzas. Me mordía y yo intentaba zafarme, hasta que por fin pude hacerlo y me caí de espaldas al suelo. Estaba llorando por el dolor y por el miedo, y esta mujer seguía riendo como loca mientras seguía acercándose a mí. Lo que noté de inmediato es que su rostro parecía ser más joven ahora y hasta se veía más alta, como si hubiera crecido. Cuando me iba a atacar por segunda vez, escuché a alguien que venía corriendo. Era mi papá, que cargaba su machete en mano, y gritando le dijo: Ahora sí, bruja, así te quería agarrar. Entonces pasó lo más impresionante de todo. Esta mujer, que ahora ya sabía era una bruja, siguió riendo mientras corría hacia uno de los árboles en el bosque, y mientras lo hacía, se iba elevando. Estaba volando, y cuando subió, yo calculo como unos 7 metros, se convirtió en una bola de fuego y se fue de ahí riendo como loca. Mi papá me cargó y me llevó a curar a la casa, pero al día de hoy sigo teniendo una marca de mordida en el brazo izquierdo, como testimonio de que un día me atacó una bruja. Les agradezco que me hayan escuchado y les mando un abrazo. Saludos. Hola a todos. Esta historia que les voy a compartir nos pasó a nosotros como familia cuando yo era un niño de 9 años. Todo empezó cuando nació mi hermana Ana. Mis papás y yo estábamos muy felices porque ya estaba en la casa y porque era una niña muy esperada. Vivíamos en una vecindad en Coyoacán, en Ciudad de México. Los vecinos sabían que íbamos a tener a una nueva integrante en la familia, y cuando llegamos muchos hasta nos recibieron con flores,
comida o detallitos para mi hermana. Pero no todos se alegraron. Había una señora como de unos 50 años. Se llamaba Juana, con la que nunca nos llevamos bien porque era muy grosera y porque no le gustaban los niños. Se la pasaba regañándonos cuando estábamos jugando en la vecindad. Y alguna vez hasta recuerdo nos aventó agua caliente para que dejáramos de jugar. Si nunca han vivido en una vecindad, en esta se entera uno de todo lo que le pasa a la gente que vive ahí, a tal punto que muchas veces son casi como de tu familia. Pero de esta señora Juana nadie sabía nada, ni cuándo había llegado a la vecindad, ni si tenía familia, ni a qué se dedicaba. Muchos, especialmente los niños, decíamos que era una bruja, porque su cuarto siempre estaba cerrado con llave, porque nunca dejaba pasar a nadie, y porque muchas veces incluso salían olores raros de ahí, como de hierbas quemadas. Ya que estábamos en casa con mi hermana, a las horas de haber llegado, alguien tocó a la puerta y fui corriendo a abrir. La sorpresa fue que era la señora Juana. Muy sonriente me dijo: Hola, supe que ya llegó tu hermanita a casa y me gustaría conocerla. Es más, hasta le compré un juguetito para que pueda dormir con él en las noches. A mí se me hizo raro y yo le dije que le iba a decir a mis papás para que salieran y hablaran con ella. Mis papás salieron y también les sorprendió que fuera Juana. El juguete que había dejado Juana era un muñeco tipo payaso, de esos que son como títeres que tienen articulaciones. Tenía los ojos grandes y un traje de color blanco con puntos de colores y unos zapatos horribles de madera. La verdad es que estaba muy feo, pero lo aceptaron mis papás para no hacerla sentir mal. Un día salieron mis papás a comprar algo de comer y como estaba dormida mi hermana, me dejaron a mí cuidándola. No habían pasado ni 5 minutos desde que salieron y en la puerta vi una silueta. No hice ruido para que pensaran que no había nadie y entonces empezaron a tratar de abrirla. Le intentaban meter algo en la cerradura, pero no la podían abrir. Me asusté mucho, pero agarré fuerza y desde adentro hice ruido para que supieran que había alguien. Entonces dejaron de intentar abrirla y empezaron a hablar. Era Juana. Niño, ábreme la puerta. Me mandaron tus papás. Es para que les lleve a tu hermanita. Déjame entrar o se van a enojar. Me asusté porque no confiaba en esta señora, así que le dije que no, que ellos no me habían dicho nada de que ella pasaría por mi hermanita, así que no le iba a abrir. Me siguió insistiendo hasta que se cansó y dijo: Me la voy a llevar, quieras o no. Ay, niño. Y ahí fue cuando de verdad me asusté. Cuando regresaron mis papás les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Dijeron que era una señora rara, pero que no creían que eso hubiera pasado. Además que como yo no le había visto la cara, pudo haber sido una broma de los otros niños de la vecindad. Un día en la noche, mi papá salió a trabajar. Él era velador en una fábrica, y nos quedamos solos mi mamá, mi hermana y yo. Ya estábamos dormidos cuando me desperté porque escuché unos ruidos como de pasos, como de pies pequeñitos. En lo que se me acostumbraba la vista a la oscuridad, trataba de buscar de dónde venía ese ruido. Por instinto, volteé a ver dónde estaba mi hermanita, y lo que vi me paralizó de miedo. El muñeco de payaso que le había regalado Juana a mi hermana estaba sobre ella, le sostenía las mejillas, y con su pequeña mano le estaba metiendo algo dentro de la boca. Yo creo que la adrenalina le ganó a mi miedo, y corrí con mi hermana y de una patada aventé a esa cosa lejos de ella. Escuché cómo golpeaba la pata de madera de la cama, pero sonaba como si fuera de carne y hueso. Después de eso se oyó un gruñido horrible. Esa cosa corrió en la oscuridad y se perdió en la noche. Le grité entonces a mi mamá y vino rápido a ver a mi hermana. Y se encontró con que tenía un pedazo de trapo metido en la boca que estaba haciendo que no respirara. Se lo quitó y entonces pudo respirar bien de nuevo. Al día siguiente llegó mi papá y le contamos todo lo que había pasado, incluido lo del muñeco que parecía haber cobrado vida y que le estaba haciendo daño a mi hermanita. Mi papá furioso salió de la casa para ir a hablar con Juana. Empezó a tocar muy fuerte su puerta y a gritarle para que saliera.
Desde adentro Juana le decía que se largara, que no tenía nada que hablar con él. Como se estaba haciendo un escándalo, los vecinos salieron y se juntaron para ver qué pasaba. Mi papá les dijo que esa mujer era una bruja y que estaba haciendo cosas para lastimar a los niños. Los vecinos se molestaron tanto al punto que también empezaron a gritar y golpear la puerta para que saliera. Al principio Juana seguía respondiendo y diciendo que todos se largaran, pero pasaron unos minutos y ya no se escuchaba nada desde adentro. Los vecinos junto con mi papá forzaron la cerradura y por fin entraron. Estaba todo muy oscuro porque no había luces prendidas adentro, más que unas cuantas velas, y las ventanas que tenía todas estaban tapadas con periódico. Adentro el olor era horrible, como a hierbas, a basura, a carne podrida. Empezaron a buscar para ver dónde estaba Juana. Cuando entraron al cuarto donde dormía, no había nada, pero uno de los vecinos encontró un armario de esos como los que tenían los abuelitos de antes. Era de madera y tenía unos grabados raros en las puertas. Y más raro era que tenía un candado enorme. Pensando en que se pudo haber escondido ahí, lo rompieron con una barra de metal y empezaron a revisarlo, pero Juana no estaba dentro. Lo que sí encontraron fue una pequeña caja de cartón que tenía muchas fotos viejas y otra pequeña caja de madera. En esta pequeña caja había un muñequito como de trapo con muchos alfileres puestos en todos lados, y lo peor era que el rostro tenía pegada una foto de mi hermanita. No sabíamos cómo lo había hecho porque nunca le habíamos tomado fotos. Todo el mundo empezó a decir que era una bruja, y ahora los vecinos estaban más que enojados, asustados. Y para aumentar este temor, revisando las fotos que encontraron junto con la caja, se dieron cuenta que en las fotos aparecía ella, pero estaba igual que ahora. No había cambiado nada. Pero las fotos eran muy viejas, ya hasta estaban amarillas de lo envejecidas que estaban. Todo el mundo estaba revisando las fotos cuando debajo de la cama se escucharon ruidos. Corrieron a ver qué era y se encontraron al muñeco de payaso que se había metido a nuestra casa el día anterior, corriendo hacia un librero que tenía un hueco en la parte inferior. Se metió allí y todos fueron para mover y sacarlo, pero cuando lo movieron se encontraron con que había un hueco de unos 30 centímetros en el muro que daba al drenaje, así que ya no lo pudieron alcanzar. Al final del día no se encontró a Juana, y pasaron las semanas y los meses y nunca regresó a la vecindad. Su casa quedó sola y entre los niños y también entre los adultos se le dio el nombre de la casa de Juana la Bruja. Después de un par de meses, mis papás pudieron rentar una casita en otra zona de la ciudad y pudimos dejar esta pesadilla atrás. Me hacía mucha ilusión contar esta historia, así que les doy las gracias por el espacio y le mando un saludo a todos los que nos escuchan. Mi historia es corta pero diferente a lo que se suele escuchar entre la gente, porque la mayoría que ha tenido encuentros con brujas casi siempre habla de que son mujeres, pero lo que les voy a contar es sobre mi tío. Él es brujo. Todo empezó hace ya 15 años, cuando mi tío vivía en la ciudad de Oaxaca y por azares del destino decidió que no quería seguir estudiando y que empezaría a trabajar. Así que empezó a agarrar trabajos de lo que fuera, hasta que conoció a alguien que le ofreció trabajo haciendo carreteras allá en las zonas más rurales y montañosas de la Sierra de Oaxaca. Como eran trabajos que duraban bastante tiempo, a veces pasaban semanas o meses en la que la familia no sabía nada de él y ya hasta que volvía a tener señal se comunicaba. En uno de esos viajes a la sierra que hacía, conoció a un señor que le decían Don Pacho. Este señor era conocido en la comunidad por curar a la gente con medicina 100% natural, todo con hierbas y conocimientos ancestrales. A mi tío esto le pareció muy interesante y cada que podía hablaba con el señor. Pero era tanta su curiosidad por estos temas que aunque ya no tuviera trabajo cerca de esa comunidad, él seguía yendo para que el señor le enseñara sobre todo lo que sabía. Pasó el tiempo donde mi tío todavía se comunicaba con la familia, pero después de 3 años fue que ya no supimos nada de él, hasta que un día nos llegó la noticia de que lo habían agarrado saliendo de un cementerio en la madrugada y que llevaba un costal con huesos humanos. Mi mamá no creía que anduviera haciendo esas cosas,
Así que fue hasta la comunidad donde lo detuvieron y efectivamente pudo ver que sí era él. Y le mostraron todo lo que había sacado del lugar. Cuando mi mamá habló con él, le preguntó que por qué andaba haciendo esas cosas. Él solo le dijo que tenía que hacerlo porque es lo que necesitaba para continuar aprendiendo. Mi mamá pagó la multa y así lo pudieron liberar al día siguiente. Mi mamá le dijo que no podía andar haciendo esas cosas que no eran de Dios. Él le dijo que iba a seguir haciendo lo necesario hasta lograr el conocimiento máximo. Y esa fue la última vez que vio a mi tío. De ahí solo nos llegaban noticias, que don Pachu había muerto de una manera sospechosa y que casualmente le había heredado su casa y sus tierras a mi tío. Y la gente del pueblo decía que ahora él ya no había seguido sus pasos. En lugar de hacer el bien, se oían cosas horribles, como que hacía sacrificios de animales en el bosque, que se empezaron a aparecer fantasmas en el pueblo, y algunos decían que hasta lo habían visto volar, que acosaba a las muchachas del pueblo y que de alguna extraña manera lo veía y lo sabía todo. La gente le tenía mucho miedo y dejó de ser una persona normal para convertirse en un brujo de magia negra. Lo último que nos contaron al día de hoy es que incluso gente muy importante va a la comunidad a consultarle cosas, que se ven caravanas de camionetas lujosas entrando y saliendo de su rancho. Mi historia no tiene un final feliz porque en algún lugar de la sierra de Oaxaca él sigue vivo, aterrorizando a la gente y haciendo el mal. Y yo solo quería contarles que la magia, o como lo quieran llamar, realmente existe y que no solo está limitado a las mujeres. Muchas gracias por escuchar mi historia. Les mando un saludo. Agradecemos nos hayan acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente desde la cripta.